Muy buenas, bienvenidos a la videoclase un poquito sobre complicaciones del puerperio. Esto es una videoclase más corta que para entenderla, si alguien no la ha visto, lo ideal sería que vierais primero la clase de puerperio normal, fisiología del puerperio, cambios del puerperio, porque si no quizás es difícil entenderla. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues las dos principales complicaciones que podemos encontrar en el puerperio, que es la hemorragia postparto y la infección puerperal. Sobre todo voy a tocar esas dos. Hay más, por supuesto que hay más. No voy a tocar, por ejemplo, los trastornos psicológicos del puerperio, que son muy importantes, pero voy a dedicar un poco la clase principalmente a estos dos. Comenzamos un poquito hablando de la hemorragia posparto. Acordaros de la anterior videoclase, os hablé de la involución uterina y os dije lo importante que era. Os hablé de que justo después del parto el útero tiene que estar muy contraído, porque con esto lo que hace es las ligaduras vivientes de Pinar, es decir, que la musculatura uterina apriete, comprima, tapone, ligue los vasos que estaban llevando sangre a la placenta. Comenté en la clase anterior que a la placenta van unos 600 mililitros de sangre por minuto. Por tanto, en la hemorragia posparto podemos tener que una mujer en 5 minutos de sangrado pierda 3 litros de sangre. Por eso es fundamental conocer la involución uterina, ¿no? En este sentido, daros datos, comentaros que en obstetricia hablamos de hemorragia posparto cuando el sangrado es mayor de 500 mililitros en un parto vaginal o mayor de 1 litro de sangre en caso de que sea una cesárea. Ambos casos en las primeras 24 horas después del parto. Muchas veces esto sucede de forma súbita y estas cantidades se superan en 1 o 2 minutos de sangrado, ¿no? ¿Por qué puede suceder una hemorragia posparto? Pues por suerte tenemos una regla mnemotécnica, bueno, más bien una norma que nos ayuda a entender un poquito los tipos de hemorragia posparto. Es la regla de las 4 T's. Con esta regla de las 4 T's se explican todas las hemorragias posparto prácticamente, ¿no? La primera T y principal es la T de tono de atonía. Es la más frecuente, la principal causa de hemorragia posparto. Lo que os comentaba, si el útero no se contrae bien, lo que vamos a ver es que esos vasos que están llevando sangre a la placenta no están ligados, no están taponados. Por tanto, vamos a tener un sangrado por la falta de contracción uterina que ligue, que cierre los vasos que estaban llevando sangre a la placenta. Como os digo, es la principal causa de hemorragia posparto. Muchas veces se resuelven simplemente con un poco de masaje uterino, con oxitocina que consiga contraer el útero o con otros fármacos que consigan provocar una mayor contracción del útero, y muchas veces también mejora con el sondaje vesical, porque a veces estas atonías uterinas están causadas o la causa o un factor que aumenta el riesgo es el globo vesical. Claro, daros cuenta que la vejiga está aquí y el útero está aquí. Si la vejiga tiene un globo vesical, por ejemplo, de 1 litro, el útero, por mucho que quiera contraerse, tiene un espacio ocupado y le cuesta mucho más contraerse. Por eso es importante recordar estas primeras normas básicas en la hemorragia posparto por atonía uterina, ¿no? Que son la de masaje uterino, usar uterotónicos, por ejemplo la oxitocina, el emavate, pero bueno, principalmente la oxitocina o al menos de primera elección, y sondaje vesical, que es causa muchas veces de atonía uterina. La segunda T podría ser, por ejemplo, la de traumatismo físico. Claro, si tenemos, por ejemplo, una episiotomía, un desgarro, una rotura del cuello del útero, en estos casos, ¿qué vamos a tener? Un sangrado que está justificando esta hemorragia posparto. La tercera T es la T de tejido. ¿De qué viene esta palabra de tejido? De restos de la placenta que estén retenidos en el interior del útero o, por ejemplo, restos de membranas que queden en el interior del útero. Claro, si ha salido la placenta y ha quedado un cotiledón dentro del útero, pues ese cotiledón puede perfectamente justificar esa hemorragia posparto. O, por ejemplo, tendremos una placenta con un cotiledón aberrante, ¿no? Bueno, pues ese cotiledón aberrante que no hemos visto cuando sale la placenta queda dentro del útero e impide que éste se contraiga bien, ya tenemos una causa de hemorragia posparto. La cuarta T, finalmente, que es la menos frecuente de todas, es la T de trombina. ¿A qué se refiere esto? Coagulopatías. Justificarían unas hemorragias posparto, aunque, como os digo, es la causa con diferencia menos frecuente de todas. Ya os comenté en la clase sobre fisiología del puerperio que actualmente se recomienda la prevención de la hemorragia posparto mediante el alumbramiento dirigido, que consiste, como os decía, en usar unas 5 o 10 unidades de oxitocina, pues más o menos después de la salida del hombro fetal anterior o justo cuando sale el feto. Se colocan, se administran vía intravenosa y previenen un poquito las hemorragias posparto. La segunda complicación del puerperio que quería hablaros es la infección puerperal. La infección puerperal, la definición de infección puerperal en este momento está cambiando, se está empezando a redefinir un poco. Entonces voy a daros un poco la definición clásica, siendo consciente de que esta definición puede quedar un poquito atrasada porque se están redefiniendo un poco los conceptos de infección puerperal, ¿de acuerdo? Clásicamente se considera infección puerperal la que se presenta o la que aparece con 2 picos, 2 agujas febriles mayores de 38, separadas 6 horas una de otra y no antes de las 24 horas del parto. Y yo creo que por ahora quedaros con esta definición. Se están empezando a valorar otras cifras, por ejemplo por encima de 38,5, entonces no usar las 24 horas después del parto,
Pero bueno, por ahora quedaros un poquito con esta idea. Si tenemos 2 picos febriles después de las 24 horas del parto, por encima de 38, estos dos picos febriles separados 6 horas, estaríamos ante un diagnóstico de infección puerperal. En general, se considera infección puerperal todo proceso séptico originado en el aparato genital femenino que se manifieste clínicamente con fiebre en el periodo puerperal, en el sentido de fiebre, lo que os estoy contando yo, ¿no? Por esa objetivización de la fiebre. ¿Qué puede causar una infección puerperal? Pues en general, pues una infección polimicrobiana, es casi siempre de naturaleza polimicrobiana. Pero sí que encontramos unos factores de riesgo para ellos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la cesárea. La mayoría de las endometritis suceden tras una cesárea. Por ejemplo, la duración del parto, una duración del trabajo de parto de más de 8 horas o un trabajo de parto pues, muy fatigoso supone 4 veces más riesgo de infección puerperal. La duración de la rotura de membranas, normalmente por encima de las 18 horas de la rotura de membranas, aunque es un factor que depende también de si es usado antibiótico intraparto o no. Un parto pretérmino aumenta el riesgo de infección puerperal. La monitorización interna, cuando se coloca un electrodo en la cabeza del feto para escuchar el latido cardíaco fetal, para registrar el latido cardíaco fetal, eso aumenta el riesgo de infección puerperal. El número de tractos vaginales, que es el principal factor prevenible, a más número de tractos vaginales, mayor es el riesgo de infección puerperal, ¿no? Y en este sentido es quizás lo que más podemos hacer los profesionales, los que trabajamos en la obstetricia, para reducir las tasas de infección puerperal. Y luego también está estudiado que el bajo nivel socioeconómico aumenta el riesgo de infección puerperal. También puede ser una complicación, las complicaciones tromboembólicas. Pensar un poquito que el puerperio es un periodo de hipercoagulabilidad, sobre todo en caso de que se den circunstancias de poca movilidad con puerperio, pues el riesgo de tromboembólico es mayor. Por eso es muy importante la movilización precoz tras un parto y sobre todo tras una cesárea. Y luego, como os decía al principio, no quiero tocar mucho los temas psicológicos, pero por ejemplo la depresión pues, tiene tasas muy altas. Se considera que en torno a entre 1 y 2 de cada 10 puerperas pueden sufrir una depresión posparto, por tanto las cifras son muy altas, requieren de un diagnóstico lo más precoz posible y desde ahí derivación a especialista para prevenir posibles complicaciones. Así que nada, esto es la clase un poquito sobre complicaciones del puerperio, espero que os haya ayudado, si es así, encantado y muchas gracias por valorar, por compartir y por verlas, ¿vale? Gracias, chao.